Bienvenidos a otro episodio de Narcos, Verdades Ocultas. Si eres nuevo en el canal, no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte para no perderte ninguna entrega de este emocionante viaje a través de los oscuros pasajes del mundo del narcotráfico. Hoy desentrañaremos secretos y revelaremos los nombres de los capos que incluso el Chapo Guzmán temía. La vida en prisión no ha silenciado la trama de conspiraciones, rivalidades y poder, así que prepárate para sumergirte en la intrigante historia de los 5 temidos capos que desafiaron al líder del cártel de Sinaloa. ¡Comencemos! Los Gemelos Flores. En enero del 2017, el Chapo fue extraditado a los Estados Unidos y para el 2019 ya estaba condenado a cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad en el estado de Colorado en Florence. Sin embargo, su legado y el control del cártel de Sinaloa estaban en disputa interna entre los Chapitos y otros líderes, entre ellos los Gemelos Flores. Jay y Pete Flores, gemelos idénticos, construyeron un imperio de drogas y negociaron con el mismo Chapo. Su relación se volvió tensa y, tras amenazas, optaron por cooperar con el gobierno de Estados Unidos, provocando un quiebre y llevándolos a testificar en su contra. La relación entre los gemelos Flores y Guzmán no fue solo de rivalidad, fue un juego de astucia y conveniencia. Cuando Jay Flores, uno de los gemelos, se vio en aprietos y negoció la liberación de su hermano, convenció al Chapo de una traición entre sus colaboradores. Se abrió una nueva y peligrosa alianza. En las altas esferas del narcotráfico mundial, los Flores se sentaron en la misma mesa que el Chapo, el Mayo y Arturo Beltrán. Sin embargo, la prosperidad les duró poco. Amenazados por facciones internas y externas, se vieron entre la espada y la pared. El cambio de lealtades marcó el destino de los gemelos. Ante la amenaza de perder sus cabezas, Jay Flores optó por la cooperación con las autoridades estadounidenses. Este giro de los acontecimientos no solo debilitó su posición frente al Chapo, sino que desató una cacería internacional contra el cártel que los gemelos habían ayudado a construir. La caída de los gemelos Flores no solo resuena en los corredores del narcotráfico, sino que deja una lección sobre la fugacidad del poder en ese mundo oscuro. Su historia, marcada por traiciones y alianzas cambiantes, sirve como prólogo a las batallas venideras en el tumultuoso terreno del cártel de Sinaloa. El Mencho. El secuestro del hijo del Chapo por el cártel Jalisco Nueva Generación marcó un desafío violento a su poder. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es considerado más letal que el propio Chapo. Su ascenso al poder se caracteriza por inversiones en fuerzas paramilitares y astucia estratégica. El Mencho se ha convertido en una figura profundamente temida, superando incluso la notoriedad del Chapo. Phil Bill, ex agente de la DEA, arroja luz sobre la mente brutal y astuta de El Mencho, destacando su capacidad para eludir a las autoridades y mantener a su organización en la cúspide del poder criminal. A diferencia del Chapo, El Mencho ha demostrado ser un estratega más calculador, invirtiendo fuertemente en fuerzas paramilitares y armamento de alta tecnología. El cártel Jalisco Nueva Generación ha aterrorizado a México a través de su modus operandi caracterizado por la violencia, la corrupción y la extorsión. La caída del cártel de Sinaloa tras la captura del Chapo dejó un vacío de poder que El Mencho no dudó en llenar. Su influencia se ha extendido no solo en el territorio mexicano, sino también en el escenario internacional, estableciendo al cártel Jalisco Nueva Generación como un actor clave en el juego del narcotráfico global. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para capturarlo, El Mencho sigue siendo esquivo, valiéndose de su astucia y del profundo temor que infunde en quienes podrían traicionarlo. Su reinado en el mundo de los cárteles parece no tener fin, y su confrontación con el cártel de Sinaloa agrega un capítulo más a la violenta saga del narcotráfico en México. El Mayo. Ismael El Mayo Zambada, considerado el verdadero líder del cártel de Sinaloa, tuvo diferencias fundamentales con el Chapo. Tras la extradición de este último, El Mayo emergió como un líder fuerte. A pesar de pertenecer al mismo cártel, El Mayo y el Chapo no mantenían una buena relación. La lucha interna por el poder entre los Chapitos y El Mayo
ha llevado a enfrentamientos violentos, desestabilizando esta organización. La relación tumultuosa entre el Mayo y los Chapitos, los hijos de Guzmán, se convirtió en un componente clave de la narrativa del Cártel de Sinaloa. La disputa por el control y los recursos llevó a enfrentamientos violentos, marcando una nueva era en la estructura de poder de la organización criminal. Contrario a la creencia popular de una colaboración estrecha entre el Mayo y el Chapo debido a su pertenencia al mismo cártel, las diferencias fundamentales entre ellos eran palpables. El Mayo, con su enfoque directo y pragmático, chocaba con la ostentación y el estilo más llamativo del Chapo. A medida que el cártel de Sinaloa se veía envuelto en una guerra generacional, el Mayo enfrentaba la difícil tarea de mantener la unidad y la supremacía contra los Chapitos y otras facciones rivales. Su experiencia y conocimiento del mundo del narcotráfico lo convertían en un líder respetado y temido tanto por sus propios seguidores como por sus enemigos. En el transcurso de los años, el Mayo ha sido señalado como uno de los líderes más poderosos que ha enfrentado el gobierno mexicano. Su habilidad para eludir las estrategias de las fuerzas del orden, sumada a su enfoque más diplomático y discreto, ha contribuido a su longevidad en el peligroso juego del narcotráfico. Los hermanos Arellano Félix. La historia de los hermanos Arellano Félix en el mundo del narcotráfico es un relato turbulento que se desarrolla en las áridas tierras de Tijuana, marcando su presencia con tácticas violentas, secuestros, asesinatos y una red de corrupción que dejó una profunda huella en la historia del crimen organizado en México. La relación entre los hermanos Arellano Félix y Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue inicialmente compleja. A pesar de pertenecer al mismo mundo del crimen organizado, las tensiones y rivalidades surgieron, especialmente después de la captura de Alfredo Arellano Félix en 2008. Rumores de traición y disputas por territorios llevaron a una separación entre el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa. La década de los 90 fue testigo de una guerra violenta entre los Arellano Félix y el cártel de Sinaloa, en la cual el Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix se enfrentaron en un conflicto armado que dejó un rastro de muerte y destrucción en su estela. Uno de los eventos más significativos en esta rivalidad fue el asesinato de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, en 1997. Aunque no se ha confirmado la participación directa de los Arellano Félix en este suceso, su impacto resonó en todo el mundo del narcotráfico. La caída de los hermanos Arellano Félix comenzó con la captura de Benjamín en 2002 y se sentó con la muerte de Ramón en 2002. La organización criminal, debilitada por las detenciones y la presión gubernamental, perdió parte de su influencia en el tráfico de drogas. La última pieza del rompecabezas cayó en 2011, cuando Francisco Javier Arellano Félix fue condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. El conflicto entre el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa dejó una cicatriz indeleble en la historia del narcotráfico mexicano, revelando las complejidades y rivalidades que caracterizan a este mundo oscuro. Con la desaparición de los hermanos Arellano Félix, el panorama del crimen organizado en México continuaría evolucionando, dando paso a nuevas generaciones y desafíos en la interminable guerra contra las drogas. La guerra generacional. La guerra generacional entre facciones dentro del cártel de Sinaloa ha desencadenado una serie de eventos violentos que han dejado a México sumido en un conflicto interno. Después de la extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017, el supuestamente vulnerable cártel de Sinaloa se vio envuelto en una disputa interna por el control, desatando una guerra feroz entre los Chapitos y el liderazgo encabezado por el Mayo Zambada. El enfrentamiento entre ambas facciones ha llevado a una serie de eventos sangrientos que han estremecido a la sociedad mexicana. Uno de los momentos más críticos fue la operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, en octubre de 2019. La intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para ordenar la liberación de Ovidio puso de manifiesto la fragilidad de la seguridad en medio de esta guerra interna. En esta fase de la guerra generacional, Andrés Rubio, conocido como El Gallo, emerge como una figura clave. Liderando una facción de sicarios, Rubio inicialmente trabajó para los hijos de Guzmán, traficando no solo drogas, sino también productos como la totoaba, conocida como la cocaína del mar. Sin embargo, tras la extradición del Chapo y el aumento de las tensiones internas, Rubio cambió de bando, uniéndose a los enemigos del cártel de Sinaloa.
La rivalidad entre los Chapitos y el Mayo Zambada ha llevado a una escalada en el conflicto, con enfrentamientos violentos que han afectado áreas claves como Sinaloa, San Luis Río Colorado, Sonora y Baja California. La población civil se encuentra atrapada en medio de esta guerra, enfrentando un clima de temor constante debido a la brutalidad de los enfrentamientos. El conflicto interno. El conflicto interno dentro del cártel de Sinaloa ha llevado a la organización criminal a un punto crítico, desencadenando una serie de eventos que han marcado un capítulo oscuro en la historia del narcotráfico en México. Después de la extradición del Chapo Guzmán en enero de 2017 y su posterior condena a cadena perpetua en 2019, el cártel quedó sumido en una lucha despiadada por el poder entre los Chapitos y el liderazgo encabezado por el Mayo Zambada. La rivalidad entre estas dos facciones ha resultado en una escalada de violencia sin precedentes. La disputa por el control del cártel de Sinaloa ha dejado un rastro de sangre en diversas regiones del país, con enfrentamientos mortales que han afectado a civiles inocentes atrapados en medio de esta guerra interna. En este contexto, Andrés Rubio, también conocido como El Gallo, se convirtió en una figura emblemática. Su transición de trabajar para los Chapitos a unirse a los enemigos del cártel de Sinaloa simboliza la volatilidad de las alianzas dentro del mundo del narcotráfico. Rubio, líder de un grupo de sicarios, fue asesinado en abril de 2022 en San Felipe, Baja California, destacando la peligrosidad de involucrarse en estas luchas internas. El conflicto interno también ha atraído la atención de actores externos. La intervención de los rusos, proporcionando armamento a ambas facciones, ha exacerbado la violencia y prolongado la guerra generacional. Este factor externo ha convertido la lucha interna en el cártel de Sinaloa en un conflicto más complejo y difícil de contener. La población civil sigue siendo la más afectada por este conflicto, enfrentando el temor constante debido a la inestabilidad y la brutalidad que caracterizan a esta guerra interna. Las fuerzas de seguridad se han visto sobrepasadas y las consecuencias de esta lucha desmedida siguen resonando en la sociedad mexicana. El trágico fin de El Gallo. La figura de Andrés Rubio, conocido en el oscuro mundo del narcotráfico como El Gallo, se convierte en el epicentro de una historia marcada por la traición, la violencia y, finalmente, un trágico destino. Su participación en el conflicto interno del cártel de Sinaloa dejó una huella imborrable, y su fin fue tan abrupto como su ascenso en el inframundo del crimen organizado. Rubio, anteriormente asociado con los Chapitos, tomó la decisión de cambiar de bando, pasando de traficar drogas a liderar un grupo de sicarios. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias y su conocimiento del oscuro entramado del narcotráfico lo convirtieron en una figura destacada en este complicado tablero de ajedrez del crimen. El 11 de abril de 2022, en una noche que quedará grabada en la memoria de San Felipe, Baja California, la tragedia se desató. Mientras Rubio salía de su casa para disfrutar de unos tacos en la esquina, fue emboscado por un grupo de asesinos. 14 disparos resonaron en el aire nocturno, y Rubio recibió 7 impactos mortales en distintas partes de su cuerpo. El vehículo blanco cerca de la escena del crimen, con ventanas polarizadas y que se alejó velozmente, dejó más preguntas que respuestas. La eficacia del ataque sugiere una planificación meticulosa y revela la peligrosidad latente en este mundo donde las lealtades son efímeras y la traición está a la orden del día. El martes 12 de abril, más detalles sobre el tiroteo salieron a la luz, pero la incertidumbre persiste. La investigación no ha arrojado luz sobre quiénes fueron los responsables de la ejecución de Rubio. La retórica silenciosa de la fiscalía aumenta la intriga y alimenta las especulaciones sobre la complejidad de las alianzas y rivalidades en el turbio panorama del narcotráfico mexicano. La muerte de El Gallo no solo pone fin a su vida, sino que simboliza la fugacidad y fragilidad de la existencia en este sombrío mundo. Su historia deja a la sociedad preguntándose quiénes serán los siguientes protagonistas en este macabro drama, mientras el cártel de Sinaloa se sumerge más profundamente en una guerra sin cuartel. El sombrío telón de fondo del narcotráfico mexicano ha sido desentrañado a lo largo de este relato, revelando la complejidad de alianzas, traiciones y un constante flujo de violencia. Desde los temores del Chapo hasta la disputa interna entre los Chapitos y el Mayo, cada capítulo de esta historia ha dejado una marca imborrable en la historia del crimen organizado. En este escenario, la trágica muerte de El Gallo Andrés Rubio sirve como recordatorio de la fugacidad y brutalidad que caracteriza a este mundo clandestino. Sus pasos, marcados por la adaptabilidad y la traición, ilustran la naturaleza efímera de las lealtades en el narcotráfico. La guerra generacional entre las facciones del cártel de Sinaloa
deja a la sociedad con una incógnita: ¿quiénes serán los próximos protagonistas en este oscuro drama? Mientras las alianzas cambian como hojas al viento, la población se encuentra atrapada en un punto de tensión constante. En este cierre, instamos a la reflexión sobre las consecuencias devastadoras de la criminalidad organizada y la necesidad apremiante de abordar las raíces profundas que alimentan este fenómeno. La sociedad debe unirse en la lucha contra la violencia y la corrupción que impregnan cada capítulo de esta siniestra narrativa. Únete a la conversación, comparte este mensaje para crear conciencia y abogar por un cambio positivo. Regálanos un like, comenta y suscríbete para seguir explorando historias que revelan la verdad detrás de las sombras del narcotráfico en México. Juntos podemos construir un futuro donde la paz y la justicia prevalezcan sobre la oscuridad.